Durante 70 años, el dólar ha reinado en el sistema monetario mundial, pero hoy la realidad es diferente. Nos enfrentamos a una encrucijada histórica. El reinado indiscutible de la moneda estadounidense está llegando a su fin, no con un estallido, sino con un chirrido lento e implacable. Esto no significa que el dólar vaya a desaparecer mañana, ni mucho menos. Lo que estamos presenciando es el comienzo de una de las mayores transferencias de riqueza de la historia moderna, y quienes insistan en ignorar las señales pagarán un alto precio. Imagínese a los pasajeros del Titanic discutiendo animadamente sobre los cubiertos de plata en el comedor mientras, en el horizonte, un iceberg se acerca silenciosamente. Esto es exactamente lo que sucede cuando los analistas y expertos de Wall Street repiten el mantra de la desdolarización como si fuera una moda pasajera. No entienden o no quieren entender que no es un sprint, sino un maratón lleno de curvas, obstáculos y giros. La pregunta no es si el dólar perderá espacio, sino cómo y cuándo se consolidará esta transformación. El dólar seguirá siendo un jugador clave en el tablero de ajedrez mundial durante décadas, pero su poder se está erosionando gota a gota. El capital internacional, como un banco de arena en busca de aguas más seguras, ya está empezando a migrar hacia alternativas. Y es en este movimiento donde reside el verdadero peligro, y la gran oportunidad. Cualquiera que vea más allá de lo obvio y se prepara ahora tendrá la oportunidad de proteger y multiplicar sus activos. El resto será arrastrado por la marea. He visto esto suceder antes. La libra esterlina, que alguna vez fue la moneda más poderosa del mundo, no colapsó de la noche a la mañana. Fue un declive gradual que duró medio siglo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el colapso del sistema de Bretton Woods. Hubo momentos de esperanza, promesas de recuperación, pero la historia nunca retrocede. Ahora asistimos a una repetición acelerada de esta misma dinámica, con un factor agravante. La velocidad de la información y la complejidad de los actores involucrados hacen que todo sea más impredecible, y potencialmente más devastador. El error más común que comete la gente es tratar el cambio en el sistema monetario como un juego de azar a corto plazo. Preguntan qué moneda sustituirá al dólar, como si hubiera una respuesta sencilla. Esta mentalidad revela una visión miope. El verdadero desafío no es adivinar el próximo ganador, sino construir una estrategia que preserve su poder adquisitivo en medio de la incertidumbre. No se trata de predecir el futuro, sino de prepararse para él. Revelaré 3 caminos posibles, 3 pilares que representan lógicas distintas, riesgos variados y oportunidades únicas. Cada uno de ellos corresponde a un escenario diferente para el futuro de las finanzas globales. El tercero, en particular, a menudo es subestimado por los mercados, pero podría ser la clave para proteger su patrimonio durante la próxima década. Estúdielos como un científico analiza una ecuación, comprenda sus fortalezas, debilidades y puntos de ruptura. Un error de cálculo podría resultar costoso cuando llegue la próxima crisis. Empecemos por lo más obvio, el euro. Respaldado por economías desarrolladas, con mercados de capital profundos y un PIB combinado que rivaliza con el de Estados Unidos, el euro parece, a primera vista, el sucesor natural del dólar. Después de todo, es la segunda moneda más utilizada en las reservas globales y en las transacciones internacionales. Pero esta lógica es tan frágil como creer que un avestruz podría dominar la sabana solo porque es el segundo ave más grande del mundo. El euro tiene una ventaja crucial, su escala. Tiene un mercado de bonos soberanos líquido y diversificado y empresas globales que dominan sectores estratégicos, como ASML en semiconductores, Linde en gases industriales y Novartis en productos farmacéuticos. Estas empresas generan flujos de caja estables y atraen inversores de todo el mundo, funcionando como anclas para la moneda. Sin embargo, el euro acarrea un defecto estructural que ningún modelo económico puede resolver: la falta de unidad política y fiscal. La eurozona es una unión monetaria sin un gobierno centralizado, como un barco cuyas tablas se mantienen unidas por cuerdas frágiles. En aguas tranquilas todo parece funcionar. Pero cuando llega la tormenta, las grietas se amplían. La crisis de la deuda soberana de 2010 fue un claro ejemplo, cuando los contribuyentes alemanes tuvieron que soportar los costos de los sistemas de pensiones griegos. El resentimiento erosionó los cimientos de la Unión. Esta tensión nunca desapareció, simplemente fue adormecida por las políticas de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo. Cuando llegue la próxima crisis, volverá con fuerza redoblada. Para el inversor medio,
Invertir dinero en euros requiere un enfoque inteligente. No caigas en la trampa de cambiar dólares por euros en el banco o invertir en bonos de alto riesgo denominados en la moneda. Estaría asumiendo todos los riesgos cambiarios y crediticios sin primas adicionales. La estrategia correcta es otra: invertir en empresas europeas de talla mundial, cuyos beneficios proceden de fuera del continente. Un ETF que sigue el índice Stocks Europe 600, por ejemplo, no es una apuesta a la apreciación del euro, sino a gigantes globales como LVMH, lujo, o SAP, tecnología, cuyos ingresos son mayoritariamente en dólares. De hecho, se está utilizando la infraestructura financiera y legal de Europa para acceder a negocios que trascienden fronteras. Otra opción es destinar una pequeña parte de la cartera a bonos soberanos a corto plazo de los países más estables de la zona euro, como Alemania o Países Bajos. No esperen retornos exorbitantes, el objetivo aquí es diversificar el riesgo de concentración en el dólar, no enriquecerse de la noche a la mañana. Piense en ello como un extintor de incendios, espera no necesitar usarlo nunca, pero si la casa se incendia, podría salvarle la vida. Evite, a toda costa, bancos o empresas de servicios públicos en países con un elevado endeudamiento, como Italia o España. Estos activos son los primeros en sufrir cuando llega la crisis. Evite también los productos financieros que prometen una exposición pura al euro. Son trampas disfrazadas de oportunidades. El euro no es un sustituto del dólar, sino un actor de apoyo en un sistema monetario cada vez más fragmentado. Su fuerza reside en la diversidad, no en la hegemonía. Y es exactamente esta diversidad la que hace que la moneda sea valiosa, siempre y cuando sepas cómo utilizarla. Ahora volvamos nuestra mirada hacia Oriente. El yuan chino es el segundo candidato más discutido y también el más incomprendido. Con la economía más grande del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, una red comercial global sin precedentes y un sistema de pagos digitales que deja atrás a Occidente, China parece tener todos los ingredientes para internacionalizar su moneda. Iniciativas como la nueva ruta de la seda crean un ecosistema en el que el yuan puede utilizarse en transacciones de productos básicos, infraestructura e inversiones. Pero hay un problema fundamental: China quiere los beneficios de una moneda global como el impuesto señorial, que proporciona el dólar sin renunciar al control absoluto sobre su sistema financiero. Aquí está la paradoja: para que una moneda sea ampliamente aceptada como reserva global, debe permitir el libre movimiento de capital. Pero China utiliza los controles de capital como herramienta para mantener la estabilidad interna y la autonomía política. Para los inversores extranjeros, esto significa operar en un sistema con reglas opacas y barreras invisibles. Puedes ingresar al mercado chino a través de programas como Stock Connect o Bond Connect, pero tu capacidad para mover dinero siempre será limitada. En tiempos de crisis, estas restricciones pueden convertirse en trampas que le impidan rescatar sus inversiones cuando más las necesita. La mayoría de los analistas occidentales y muchos inversores optimistas solo ven las cifras de la economía china, ignorando las restricciones institucionales. Hablan de yuanización como si fuera algo inevitable, pero la realidad es más compleja. El yuan no reemplazará al dólar como moneda global dominante. Su papel será más modesto, un instrumento regional, utilizado en transacciones comerciales con socios en Asia, África y América Latina. Será un actor importante en un sistema monetario multipolar, pero no el nuevo rey del tablero. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar la creciente influencia de China sin exponerse a los riesgos del yuan? La respuesta está en invertir de forma indirecta, pero inteligente. Una opción son los bonos corporativos en dólares emitidos por empresas chinas de alta calidad como State Grid o Tencent. Se prestan dólares y se les devuelven dólares, pero su riesgo está ligado al desempeño de la economía china y a la solidez de estas empresas. Otra estrategia es invertir en empresas multinacionales de materias primas cuyos negocios dependen de la demanda china, como BHP, minería, o Glencore, comercio. Cuando China impulsa la adopción del yuan en las transacciones de petróleo o mineral de hierro, estas empresas se benefician, sin que usted tenga que preocuparse por la estabilidad del tipo de cambio de la moneda china. Los fondos que invierten en bonos asiáticos denominados en dólares, como el ETF con símbolo AXJ, también son una alternativa. Ofrecen exposición al crecimiento de la región sin los riesgos de los controles de capital. La clave es comprender que invertir en la subida del yuan no significa invertir en el yuan en sí.
El primero es un fenómeno económico y geopolítico que puede explorarse a través de diversos instrumentos financieros. El segundo es un juego de especulación monetaria, lleno de incertidumbres y trampas regulatorias. Finalmente, llegamos al activo más antiguo e infravalorado del sistema financiero moderno, el oro. No paga intereses. No se puede hacer clic en él y no aparece en las sofisticadas plantillas de los analistas de Wall Street. Para muchos, es un activo muerto, un vestigio de una época pasada. Pero es exactamente esta aparente irrelevancia lo que hace del oro el refugio definitivo en tiempos de crisis. El oro no es una moneda emitida por ningún gobierno o banco central. Su apreciación no depende de promesas políticas ni de decisiones de política monetaria. Es un activo no crediticio, su valor no está vinculado a la capacidad de un país para honrar sus deudas. En un mundo donde los principales emisores de monedas de reserva, Estados Unidos, Europa y China, enfrentan desafíos fiscales y geopolíticos cada vez mayores, el oro se convierte en el último bastión de confianza. Cuando la gente empieza a cuestionar la sostenibilidad de las políticas monetarias de los bancos centrales, el capital naturalmente fluye hacia el oro. No reemplaza al dólar en las transacciones diarias, ese papel recae en las monedas digitales y las monedas estables, pero responde a la pregunta fundamental: ¿qué es, de hecho, el dinero? En tiempos de crisis, cuando la confianza en el sistema financiero tradicional se tambalea, el oro brilla como nunca antes. El error más común que cometen los inversores es intentar predecir el precio del oro utilizando modelos de corto plazo como las tasas de interés reales o la fortaleza del dólar. Estos indicadores pueden explicar movimientos temporales, pero ignoran el verdadero motor del oro, la confianza en el sistema monetario global. Cuando los bancos centrales, no solo los de China y Rusia, sino también los de Polonia, Singapur e incluso el propio Banco Central Europeo, aumentan sus reservas de oro, están enviando un mensaje claro: el sistema actual está bajo presión. Para el inversor medio, el desafío no es comprender por qué el oro es importante, sino cómo poseerlo de forma segura y eficiente. Comprar lingotes de oro físicos puede parecer la opción más sencilla, pero implica costos de almacenamiento, seguros y liquidez limitada. Por otro lado, invertir en acciones mineras de oro introduce riesgos operativos y de mercado que diluyen la pureza del activo. La solución ideal es un enfoque híbrido. La mayor parte de la asignación de oro, entre el 70% y el 80%, debe realizarse a través de ETF físicos respaldados por oro, como SPDR Gold Shares, GLD, o Shares Gold Trust, IAU. Estos fondos mantienen los lingotes de oro en bóvedas seguras y ofrecen liquidez inmediata, resolviendo problemas de almacenamiento y seguridad. El resto se puede asignar a ETF de minería de oro, como el ETF de Vanek Gold Miners, GDX, que amplifican las ganancias cuando aumenta el precio del oro, pero también aumentan la volatilidad. Evite productos complejos como contratos de futuros de oro o derivados apalancados. Pueden parecer atractivos en tiempos alcistas, pero son trampas potenciales cuando el mercado se vuelve en tu contra. Recuerde, el oro no es un vehículo para enriquecerse rápidamente, sino un seguro contra el colapso del sistema financiero. Así como usted paga un seguro contra incendios para su hogar, aunque sepa que las posibilidades de que se produzca un incendio son bajas, el oro es un seguro para sus activos contra crisis sistémicas. La asignación ideal oscila entre el 5% y el 15% de su cartera, dependiendo de su tolerancia al riesgo y su opinión sobre la estabilidad del sistema monetario global. Puede parecer pequeño, pero en tiempos de crisis, este pequeño porcentaje puede compensar las pérdidas en otras clases de activos y preservar su poder adquisitivo. El momento de actuar no es cuando todos corren por el oro, sino cuando nadie está mirando. Cuando llegue la próxima crisis, ya sea debido a una cesación de pagos soberana inesperada, una escalada geopolítica o un colapso de la confianza en el dólar, el precio del oro podría dispararse sin control. Y en ese momento, la liquidez del mercado puede evaporarse, dejando atrás a los rezagados. La verdadera estrategia no es tratar de adivinar el punto de entrada perfecto, sino construir su posición de forma gradual y consistente, mientras el mundo todavía está distraído por los altibajos de los mercados bursátiles y las decisiones de los bancos centrales. Ahora es el momento de actuar. Estos tres pilares, euro, yuan y oro, no son alternativas exclusivas, sino piezas complementarias de una cartera resiliente. El objetivo no es apostar por un ganador,
sino crear una estructura que sobreviva y prospere, en medio de las transformaciones del sistema monetario global. No se trata de buscar retornos explosivos en el corto plazo, sino de asegurar que sus activos sobrevivan las próximas décadas sin ser desperdiciados por las fuerzas que remodelarán la economía mundial. La historia está en movimiento. Quienes se preparen ahora tendrán la oportunidad de escribir su propio futuro. El resto serán meros espectadores o víctimas de un cambio que ya ha comenzado. Llegar de manera segura a un puerto resiliente requiere más que suerte. Requiere una estrategia diseñada para durar. Y esta estrategia comienza con una asignación base, diseñada para inversores que miran más allá del corto plazo y buscan preservar la riqueza en un mundo en constante cambio. Comencemos con un principio simple: considere invertible el 100% de su capital, excluyendo propiedades residenciales, reservas de emergencia y de jubilación, que ya cumplen funciones específicas en su vida financiera. El primer pilar, que debería representar el 35% de este total, es su ancla de seguridad y liquidez. Aquí tendrá los activos más estables de su país, bonos gubernamentales de alta calidad, fondos del mercado monetario de bajo riesgo y, si corresponde, acciones de empresas locales sólidas, a las que se puede acceder a través de ETF de bajo costo como el S&P 500 o sus equivalentes regionales. Estas inversiones no están hechas para brillar en un solo año, sino para garantizarle participar en el crecimiento económico local sin depender de apuestas arriesgadas. Junto a ellos, mantener una reserva de efectivo equivalente a entre 12 y 24 meses de gastos familiares en instrumentos ultraconservadores. Este colchón no es solo dinero inactivo, es su red de seguridad psicológica y financiera. Evita que te obliguen a vender activos a largo plazo en tiempos de crisis, cuando los precios están por los suelos. El siguiente 55% a 65% de su capital forma lo que llamamos un colchón de desdolarización global, una cartera diversificada diseñada para resistir los vaivenes de un sistema monetario en transición. Aquí, la distribución es clara e intencionada. 20% en activos europeos, 11% a 13% del total, representados por ETF como VGK o IEV, que dan acceso a empresas globales con sede en Europa, no al euro en sí. No se está apostando por la moneda, sino por la capacidad de las empresas resilientes para operar en múltiples jurisdicciones. 20% en activos asiáticos, otro 11% a 13%, dividido entre ETF de mercados emergentes con fuerte exposición a Asia, fondos de deuda asiáticos en dólares y, si se prefiere, una parte en materias primas industriales, como PIC. Aquí, la atención se centra en la demanda real de recursos y la estabilidad de las cadenas de suministro que no dependen exclusivamente de Occidente. 30% en oro, 16,5% a 19,5% del total, su cobertura definitiva contra la erosión de la confianza en las monedas fiduciarias. De ellos, entre el 24% y el 27% deberían asignarse al oro físico a través de ETF como IAU, mientras que entre el 6% y el 7,5% podrían destinarse a las mineras, GDX, añadiendo un apalancamiento controlado al metal. El oro no es una apuesta especulativa, es un seguro contra la inflación monetaria y la inestabilidad geopolítica. 3% en efectivo estratégico, 1,65% a 1,95% del total, mantenido en valores a corto plazo o fondos monetarios. Este dinero no está inactivo, es su munición para reequilibrar su cartera. Cuando un activo, como el oro, supera su rango objetivo, se vende una parte y se compra lo que está barato. Cuando otras, como las acciones europeas, caen a niveles irrazonables, la posición aumenta. Esta disciplina convierte la volatilidad en oportunidad. Ahora, la pregunta candente, ¿por dónde empezar? La respuesta es simple, pero requiere acción inmediata. Primer paso, diagnóstico. Esta semana, toma un cuaderno o abre una hoja de cálculo y haz un inventario completo de todo lo que posees. Enumere cada activo, acciones, fondos, bonos, depósitos, y calcule su exposición en diferentes monedas y clases. ¿Cuánto tienes en dólares, en su moneda local? ¿En euros, en oro? No adivines. Sepa exactamente dónde se encuentra. Sin claridad sobre su posición actual, cualquier plan es solo una suposición. Segundo paso, el estudio. El mes que viene, sumérgete en los detalles. Investigue los ETF mencionados, IMG, VGK, IAU, GDX, y lea sus folletos.
Comprenda sus objetivos, las 10 primeras posiciones, tarifas e historial de desempeño. No es necesario convertirse en un experto, pero sí saber lo que está comprando. Recuerde, la ignorancia no es inocencia, es riesgo. Tercer paso, ejecución. Durante los próximos 6 a 12 meses, comience a migrar su cartera a la asignación propuesta. No intentes hacer todo a la vez. El mercado no terminará mañana, pero tu paciencia sí. Establece un plan de aportación mensual o trimestral, vendiendo lo que esté fuera del objetivo y comprando lo que esté por debajo del objetivo. Este enfoque gradual reduce el riesgo de sincronización y convierte el proceso en un hábito, no en un evento traumático. Hay conductas que debes evitar a toda costa. Nunca asigne más del 5% de su riqueza a apuestas especulativas, monedas exóticas, criptoactivos sin respaldo u operaciones de margen. Nunca abandones tu estrategia porque un activo no aumentó al ritmo que esperabas. Y, sobre todo, nunca dejes que el miedo o la euforia dicten tus decisiones. La historia muestra que los mayores errores no provienen de elecciones imperfectas, sino de la parálisis o la impulsividad. La transición del sistema monetario global no es un acontecimiento repentino, es un proceso lento, impulsado por fuerzas políticas, económicas y tecnológicas que trascienden a cualquier individuo. En este escenario, el mayor riesgo es no cometer un error en la asignación, sino no tener ninguna asignación. Es entregar el control de su futuro financiero a un sistema en declive, confiando en que continuará protegiéndolo mientras se desintegra. La regla de oro es simple: si sabes dónde vas a morir, nunca vayas allí. En el contexto de la desdolarización, la mayoría de la gente muere en dos lugares: en la complacencia, viendo pasivamente cómo se erosiona su poder adquisitivo a medida que el dólar se diluye por los déficits, y la impresión de dinero, o impulsividad, persiguiendo alternativas que no comprenden, ya sea una moneda extranjera volátil o un activo especulativo, y perdiendo capital en medio de reglas oscuras y riesgos ocultos. Su misión es clara: construir una cartera que evite estos dos extremos. Una combinación equilibrada de activos locales, empresas europeas de calidad, crédito asiático en dólares y oro no es una apuesta, es una fortaleza. No fue diseñado para ganar carreras de velocidad, sino para sobrevivir a las tormentas. Cuando las olas vengan, y vendrán, no estarás en un barco desvencijado, a merced de los vientos. Estarás en una embarcación reforzada, con compartimentos estancos, capaz de flotar incluso cuando todo a tu alrededor se hunde. El momento de actuar no es cuando el mercado alcance un punto mágico, es ahora. La ventana de oportunidad no se cierra con un estruendo, sino con un suspiro, el de la procrastinación, el del «ya lo haré más tarde», el del «aún no es el momento». La historia no premia a quienes esperan el momento perfecto. Recompensa a quienes actúan antes de que lo perfecto se vuelva imposible. Toda la información está aquí. La elección es tuya: sigue buscando atajos y promesas de hacerte rico rápidamente, o arremángate y construye algo que dure. No se trata de riqueza por el bien de la riqueza, sino de libertad. La libertad de no ser rehén de un sistema en colapso. La libertad de elegir su propio camino cuando baje la marea. El tiempo pasa. La decisión es tuya. Y la historia, como siempre, la escribirán quienes actuaron.